Chile logró vencer a Venezuela como visita y logró entrar de lleno a la zona de clasificación para el Mundial de Rusia. Los invitamos a este nuevo análisis junto a la pizarra de Fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo se pararon los equipos en este partido? Hola César, partamos revisando cuál fue la formación titular del cuadro local de Venezuela. Primero que nada, en el arco tuvimos a Contreras, acompañado en la saga por Villanueva, Velázquez, Vizcarrondo y como lateral izquierdo tuvimos a Rosales. En el centro del campo, una línea generalmente, lo que pudimos ver mayor parte del partido, conformada por jugadores como Añor, Rincón, Figuera, Guerra y delante de ellos el creativo, el talentoso volante de Huachipato de la Liga Chilena, Rómulo Otero, para dejar solo en delantera a Joseph Martínez. A continuación, revisamos la formación que dispuso el técnico Juan Antonio Pizzi en su primer encuentro como visitante al mando de la selección chilena. Partiendo en el arco, por la gran novedad de este partido, el portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, haciéndose cargo de los 3 tubos del seleccionado nacional ante la ausencia del portero y capitán chileno Claudio Bravo. Por el sector derecho, tuvimos nuevamente la aparición de Mauricio Isla, acompañado por Gary Medel, Gonzalo Jara y en esta ocasión, a diferencia del duelo del otro día frente a Argentina, el lateral izquierdo fue el jugador de Colo-Colo, Jan Bosellur. En el sector centro del campo, la selección nacional contó con el retorno de una de sus principales figuras, como lo fue Arturo Vidal, acompañado en esta ocasión por el gato Francisco Silva. Un poco más adelante de ellos estuvo Felipe Gutiérrez y más adelante también en el sector de delanteros tuvimos el retorno, por fin luego de muchos años, de un centro delantero clásico, espigado, ganador de espacios, con buen juego aéreo y definidor dentro del área, como Mauricio Pinilla. Y por las orillas, el jugador formado de la Universidad de Chile fue acompañado en un comienzo del partido por el delantero del Arsenal, Alexis Sánchez, y por el sector derecho, por una de las grandes figuras del Celta de España, Fabián Orellana. Matías, ¿cuál es tu análisis 1 a 1 de cada jugador de nuestra selección chilena? Partamos primero que nada por el arco. El debutante, recién a sus 34 años, Johnny Herrera, en un partido oficial al mando de del arco de la selección chilena, tuvo una jornada bastante ingrata. Si bien Chile no solamente logró imponerse en calidad de visita ante condiciones climáticas del estado de la cancha y ante un rival necesitado de puntos como lo anticipábamos el otro día, tenía suficientes condiciones adversas y Chile logró imponerse a todas ellas, Johnny Herrera en su rendimiento individual no va a poder recordar este partido con gran alegría a futuro. ¿Debido a qué? A que el gol de Venezuela, a los pocos minutos de transcurridos del partido, encontró una gran responsabilidad en el arquero histórico de Universidad de Chile, en el gol de Otero en un tiro libre desde bastantes decenas de metros. Con muy poco ángulo tenía el volante de Huachipato y aún así, independiente de la gran comba, la velocidad y cómo fue bajando el balón, Herrera reconoció obviamente posteriormente al partido de que estuvo muy mal ubicado y obviamente la toma de decisiones que realizó frente a este tiro libre del venezolano no fue la adecuada. Y el resto del partido, en general Venezuela, con el marcador a favor, con el empate y con el marcador en contra, fue muy poco lo que generó en materia ofensiva. Obviamente para un arquero que viene debutando a la edad de Johnny Herrera en la selección es una jornada sumamente ingrata recibir un gol que es gran responsabilidad de él y obviamente Johnny Herrera sabe que esta oportunidad era un lujo poder debutar como titular en un partido oficial por los puntos en la selección chilena, sabiendo que Claudio Bravo probablemente va a seguir siendo el arquero indiscutido titular bajo el mando de Juan Antonio Pizzi. Lamentable la situación de Herrera, que a pesar de eso igual cortó algunos centros importantes, llegó abajo en más de alguna ocasión en algunos remates bastante complejos que tuvo la selección venezolana, pero obviamente quedará en la retina tanto del hincha, de la selección, de los mismos jugadores y del técnico, sobre todo Juan Antonio Pizzi, el error puntual de Herrera, que obviamente ratifican a Claudio Bravo no solo como el arquero y capitán de la selección, sino como el arquero y guardián indiscutido de la portería chilena. Vamos a la saga, Mauricio Isla. El otro día frente a Argentina, nuestro análisis
fue muy crítico, tanto con Isla como con Eugenio Mena, que fue el que jugó por la otra banda como lateral frente al cuadro trasandino. El día de hoy, como lo anticipamos durante la semana, en un partido en el cual Venezuela, con un solo punto, luego de 5 fechas de las clasificatorias, estaba obligado a salir a apurar a Chile, a hacerse dueño de las acciones y a buscar un triunfo vital para seguir con vida en las clasificatorias, los laterales chilenos iban a contar con espacios. Y efectivamente Chile, no tanto cuando fue bajo en el marcador, sino precisamente en el segundo tiempo, cuando logró imponerse en el marcador sobre Venezuela, fue cuando vimos más acción de jugadores como Bocellur y como Mauricio Isla en el campo de juego. No solamente desbordando por su zona, sino en algunos momentos ya sea ganando por la banda, realizando diagonales cuando pasaba alguno de los volantes por la espalda de ellos y animándose en más de alguna ocasión tanto Bocellur, en una jugada que terminó en un gol para Chile, como Mauricio Isla a lanzar centros al área a un referente que hace muchos años estaba ausente en nuestra selección, como era un 9 de área espigado, que en esta ocasión fue Mauricio Pinilla. En ese sentido, en materia ofensiva, lo del Guaso, si bien fue en muchos momentos impreciso, y le costó mucho conectarse con sus compañeros en el armado de juego, se notó efectivamente lo que nosotros esperábamos, que era una mayor voluntad, una mayor disposición a ser parte del volumen ofensivo del cuadro chileno, y efectivamente durante el segundo tiempo, como ya repetimos, lo vimos en múltiples ocasiones acompañando estas jugadas. A nivel defensivo, se le vio complicado en algunos de los primeros momentos de la primera media hora del primer tiempo, ante un poco el vértigo, el ímpetu con el que salió Venezuela a disputar este partido, y si bien, como decíamos, se le vio complicado, tampoco fueron unas grandes zozobras las que sufrió Chile, porque el aporte de Joseph Martínez en delantera y el escaso aporte de Rómulo Otero en cuanto a materia colectiva, porque los pocos atisbos que tuvo Venezuela en los pies de Otero fueron más que nada al talento y a la creatividad individual del volante de Huachipato, eso facilitó mucho la tarea de jugadores como Gary Medel y Gonzalo Jara, que siempre estuvieron muy oportunos en las coberturas de sus laterales, y en ese sentido el trabajo de Isla en materia defensiva no se vio tan opacado, precisamente porque lo de Venezuela fue muy pobre, y por otro lado porque por su sector Gary Medel siempre estuvo presto para cubrir sus espaldas. Vamos a la defensa. Estábamos hablando de Gary Medel recién. No solamente conocemos la ductibilidad de este central chileno, que recordemos que en Universidad Católica, en algunos momentos en la selección y en algunos momentos en el Inter del día de hoy, o en el Cardiff anteriormente, en Boca Juniors en Argentina, jugaba como volante de contención. Siempre Gary Medel sabe desplazarse por todo lo que es el sector defensivo del equipo que le toque defender. Y el día de hoy, tanto cubriendo las espaldas de Mauricio Isla, como anticipando correctamente a Martínez, con una de las grandes virtudes que tiene Gary Medel, que no solamente se impone en los duelos individuales, sino que hace muchos años, cosa que debieran aprender otros de sus compañeros de selección, es que Gary Medel ya no comete faltas infantiles en los partidos cerca del área. Faltas que en otros momentos, por ejemplo en la Liga Nacional, u otros compañeros que postulan a ser tal vez los reemplazantes de Medel y Jara como los defensores centrales de la selección, suelen estar cometiendo faltas innecesarias. Medel ya no lo hace. Su gran capacidad de anticipación, su velocidad, su manejo de los tiempos, de las distancias, sabe cuándo reventar el balón, sabe cuándo jugar con sus compañeros, sabe cuándo apoyarse con el arquero. El dominio, la experiencia, la gran jerarquía que Gary Medel impone en la saga chilena es algo realmente notable. Y el pobre volumen defensivo de Venezuela efectivamente no estuvo a la altura de defensores como Gary Medel para generar peligro en el arco de Chile. En ese sentido, una vez más la labor de Medel, si bien no fue destacada, precisamente debido al poco aporte de la materia ofensiva venezolana, siempre estuvo a la altura y siempre controló y se vio que manejó sin mayores complicaciones a la defensa chilena. Gonzalo Jara, muy en el tono de Gary Medel. Si bien en la Liga Nacional se le ha visto bastante complicado en las últimas semanas, en la defensa que actualmente compone la Universidad de Chile, eso se debe básicamente no solamente al funcionamiento que le ha dado Becachese a la saga azul, sino que precisamente Jara en la U no cuenta con un compañero como Gary Medel, que ordena, que quita, que se apoya, que es un líder, que manda, que saca el equipo adelante, que saca el balón de forma limpia. Jara juega totalmente libre y se le ve motivado, se le ve con confianza. ¿Cuántas veces hemos visto a Jara durante muchos años
tomar el balón en la saga, y cuando no hay compañeros libres de marca en el sector centro para construir el juego, él mismo toma el balón y se va adelante. Esa confianza Jara no la tiene en la U, y no la ha tenido muchos de sus clubes anteriores, donde muchas veces no ha logrado una gran continuidad. ¿Por qué? Porque aquí en Chile juega con uno que sabe, que es Gary Medel. Y Gary Medel le contagia eso a sus compañeros como Mauricio Isla, que se va en materias ofensivas sin mayores complejos, porque sabe que en su espalda Gary Medel es el hombre que controla toda esa zona. Gran partido de Jara, buen partido de Isla en materia ofensiva, gracias obviamente al aporte una vez más de Gary Medel. Vamos al sector izquierdo. El cambio de Mena por Jan Bosellur que realizó Juan Antonio Pizzi. De menos a más la labor del lateral de Colo-Colo. Muy impreciso en el primer tiempo, sobre todo en la primera media hora, que se vio superado en varias ocasiones por su sector. Y cuando salía con el balón, muchas veces o se escondía detrás de una marca, o cuando tenía el balón no era capaz de juntarse de forma precisa con sus propios compañeros de selección en el medio campo para pasar obviamente en materia ofensiva y transformarse en el puntero que habitualmente nos tiene acostumbrados actualmente en el cuadro dirigido por el Coto Sierra, en el sentido en el segundo tiempo, ya con el empate Chile, habiendo empezado a controlar las acciones, a sumar acciones de riesgo también en el campo rival, Bosellur empezó a ser, si bien no una figura, un jugador gravitante. Empezó a contar con los espacios que Venezuela obviamente tenía que dejar en algún momento en búsqueda del triunfo tan vital para ellos para seguir con vida en las clasificatorias. Y fue así como Bosellur, por ejemplo, generó un gran centro, que podríamos denominar un pase, para Mauricio Pinilla para el segundo tanto de Chile, que ya empezó a enrielar el partido a favor de nuestra selección. Por eso decimos, lo de Bosellur con balón en materia ofensiva de menos a más. Y en materia defensiva lo sumamos a la situación de Mauricio Isla. Ante una gran faena de los dos defensores centrales chilenos, Bosellur logró poco a poco acomodarse en materia defensiva. Fue un gran cierre por las bandas para los ataques esporádicos de Venezuela y, como decíamos, a medida que transcurrieron los minutos, fue soltándose y aportando en materia ofensiva para ser un protagonista de la gran remontada chilena en Barinas esta noche. Vamos al sector centro del campo. Tuvimos al Gato Silva, a Arturo Vidal y a Felipe Gutiérrez. Muchas veces vimos a Felipe Gutiérrez retrocediendo un poco para que Arturo Vidal tomara más las labores de enlace. Otras veces vimos más a Arturo Vidal insertándose en esta zona para que Silva y Gutiérrez se abrieran un poco más y apoyaran a los laterales y a los punteros, tanto en la recuperación como en el armado de juego. Y en ese sentido me parece que el medio campo chileno también fue de menos a más. Venezuela, la primera media hora del encuentro, controló las acciones, controló la posesión, controló también las principales acciones de riesgo en el área chilena o en el mediocampo chileno. Se vio muy impreciso a los jugadores del mediocampo chileno, pero poco a poco, cuando fueron acercándose y el gol de Pinilla, que fue clave para el empate, fueron tomando un poco más conciencia del verdadero rol de Chile. A Venezuela había que ganarle como sea. Es el actual colista de las clasificatorias con un solo punto tras 6 fechas. Podríamos decir que la proyección en el próximo año o año y medio que queda de clasificaciones es muy mala para Venezuela, un equipo que tal vez esté prácticamente ya eliminado a falta de muchos meses para que se definan los clasificados al Mundial de Rusia. Y en ese sentido Chile, con autoridad, con los jugadores del medio campo, fue capaz de imponer sus términos y empezar a jugar a lo que sabe, independiente si está Sampaoli, Pizzi o quien sea al cargo de la selección. Chile nos tiene acostumbrados hace varios años a jugar con la pelota en los pies, sin rifarla como nos tenían anteriormente acostumbrados durante 100 años decenas de generaciones de seleccionados chilenos. Sin ser un equipo que defiende, que se planta en campo rival, a esperar, a especular a lo que pueda hacer el rival y sorprender de contraataque. No, hoy día Chile es un equipo hace mucho tiempo, desde hace tal vez 10 años con la llegada de Marcelo Bielsa, con autoridad, que se impone en campo rival, que sabe jugar con el balón en sus pies, que generalmente si no busca con los mismos volantes la aproximación al gol, busca hacerlo con sus punteros o con el centro delantero de turno. Y eso poco a poco jugadores como Felipe Gutiérrez y como Arturo Vidal lo fueron comprendiendo, pusieron el balón contra el piso, fueron capaces de abrir la cancha cuando era necesario hacerlo, muchas veces llegaron hasta el área o incluso hasta la línea de gol, tanto para convertir goles como para habilitar a sus compañeros. Y en ese sentido me parece que lo que careció el otro día Chile ante Argentina, que lo dijimos aquí en Fútbol Como en Casa, que fue el carácter para imponerse en el medio campo ante un cuadro de gran jerarquía como fue Argentina, hoy lo tuvo de sobra Chile, sobre todo en el segundo tiempo. Lo de Gutiérrez y lo de Vidal fue de menos a más.
Si vamos al análisis individual, el Gato Silva podríamos decir que fue el único volante que se dedicó netamente a labores defensivas de recuperación de balones, de retardar las jugadas del mediocampo venezolano cuando Chile estaba mal parado, de ser el primero en reagruparse y de acercarse a sus centrales para que estos no se vieran expuestos mano a mano. Y en ese sentido me parece que es uno de los aspectos a mejorar en los próximos duelos clasificatorios de Chile, que Silva no puede estar tan expuesto a ser prácticamente el único recuperador de balones en el mediocampo. ¿Por qué? Porque muchas veces vimos que sus intervenciones estuvieron al filo del reglamento. ¿Qué significaba eso? Que perfectamente podría Chile haber perdido un hombre en un partido tan clave y tan importante como este ante Venezuela, y eso es porque se le recarga a él la labor de quitar balones que, por ejemplo, no tuvo Felipe Gutiérrez en estos 2 partidos de esta fecha clasificatoria, o que Arturo Vidal solamente asumió en algunos momentos. Otro aspecto a mejorar, pero lo veo muy difícil que Juan Antonio Pizzi lo pueda realizar, o cualquier técnico que pueda tomar esta selección. ¿Hasta cuándo se le tolera el mal genio a Arturo Vidal? Está bien que problemas disciplinarios fuera de la cancha, como sus choques anteriormente, con temas de alcohol incluido, etcétera, sean temas superados. Pero en la misma cancha, ¿cuántas veces hemos visto a Vidal durante años? Y ya no es un jugador de la sub-20 de Zulantay, es un jugador maduro, adulto, que juega en una de las principales ligas y equipos del mundo como lo es el Bayern Múnich. Vamos a seguir aguantando que Vidal esté peleando constantemente con el árbitro, enrostrando a los rivales, yendo a buscar a realizar faltas o agresiones directamente ante rivales sin ni siquiera ameritar la jugada que Arturo Vidal haga ese tipo de conductas infantiles. ¿Hasta cuándo Arturo Vidal va a necesitar tanta connotación, tanta admiración, tanta concentración de toda la gente, del hincha, del equipo, de su entrenador, de sus compañeros, para que él pueda relucir? Si esto es un deporte de equipo, Vidal. Y los principales logros que ha logrado la selección todos los últimos años, a nivel juvenil y actualmente a nivel adulto, ya sea con Sampaoli o hoy día con Pizzi, lo ha hecho el equipo, no lo has hecho tú. Y Vidal, en la posición que sea, siempre quiere resaltar. Y ya son conocidos hace mucho tiempo problemas internos que ha tenido, por ejemplo, en el camarín chileno con jugadores como Alexis Sánchez por pelearse el liderazgo de nuestra selección. Eso, Pizzi, recién en una 6ª fecha clasificatoria, si no es capaz de controlarlo, le puede generar severos problemas a futuro a la selección chilena en cancha. Un botón, un dato, un momento, tal vez que refleja lo que nosotros estamos diciendo. En el primer gol de Arturo Vidal, luego de una gran jugada de Fabián Orellana por el sector derecho, Arturo Vidal, solo frente al arco, controla bien, convierte su respectivo gol y nunca más supo de Fabián Orellana. Algo súper poco habitual en este equipo chileno, desde hace bastantes años, en donde los compañeros generalmente van a celebrar con sus mismos compañeros, incluso a veces con la banca o incluso a veces con su propio entrenador, demostrando una unión que efectivamente Arturo Vidal no la siente. Arturo Vidal convierte, se va detrás de la línea de gol, a celebrar cerca del banderín del córner y que el resto de sus compañeros lo sigan. Ese liderazgo mal entendido por un jugador, insisto, adulto, profesional, y que defiende grandes equipos en Europa y a la misma selección chilena, tiene que cambiar de alguna forma. Y me parece que Juan Antonio Pizzi, luego de un partido glorioso como el que hoy día realizó en Venezuela, en otros encuentros ante rivales mucho más linajudos, de más jerarquía, como los que se nos vienen en las próximas fechas clasificatorias, va a tener que controlar esto de alguna manera. Lo mismo pasa con Alexis Sánchez, como lo mencionamos largamente el otro día, luego del duelo ante Argentina. Chile necesita líderes, pero no necesita cabrones. Hay una gran diferencia entre un término y el otro. Felipe Gutiérrez, una labor que cuesta destacar de jugador formado en la Universidad Católica. Es una de las grandes figuras de los últimos años en el fútbol holandés, incluso reconocido por los mismos medios de ese país como uno de los mejores extranjeros de la liga holandesa, una liga, ojo, de las más técnicas del mundo. Algo tiene el Pipe Gutiérrez que precisamente justifica su presencia como titular en la selección chilena, tanto con Sampaoli en algunos momentos, con Claudio Borghi en algunos momentos y hoy por hoy con Juan Antonio Pizzi. Pero lo del Pipe, ¿qué pasa? Que prácticamente, si uno ve el partido por televisión o en el mismo estadio, no ve que el Pipe intervenga en las jugadas, tanto en materia defensiva como ofensiva. ¿Por qué muchas veces Vidal, Orellana, Bocellur, Mena el otro día frente a Argentina no se apoyan con Gutiérrez? No podemos criticar a este jugador de ser un jugador
flojo en la cancha, con poca intención de juego, que se quede parado, que no participe, que no busque línea de pase, todo lo contrario. El Pipe tiene mucha movilidad, mucha disposición. Es un jugador que hemos ensalzado muchas veces por su exquisita técnica, sobre todo con su pierna zurda, para rematar, para habilitar, para abrir la cancha. Generalmente toma buenas decisiones el Pipe, pero sus compañeros lo utilizan poco. Lo vimos durante Argentina y lo vimos en un partido con características muy distintas como el día de hoy ante Venezuela. Si bien pasa por un tema de Felipe Gutiérrez, tal vez de no imponerse con su voz, con su don de mando, con su jerarquía en la cancha, me parece que eso es una labor para Juan Antonio Pizzi, que ahora sí va a tener, a diferencia de esta doble fecha clasificatoria, muchos meses para preparar los próximos duelos. Porque Gutiérrez, no solamente con el gol frente a Argentina del otro día, sino que el día de hoy, en algunos momentos del partido, mostró ser un jugador muy importante en este esquema y en esta forma de jugar de la selección chilena. Porque hoy día Chile hizo mucho de lo que hizo Argentina en la cancha del Estadio Nacional, cuando estuvo con el balón en los pies. Ya sea con el marcador en contra, igualado o a favor, Chile poco a poco, cuando superó la media hora del primer tiempo, fue muy criterioso. No se dedicó a perder balones, ni con pelotazos, ni con exceso de individualismo, como le pasó en algún momento a Alexis Sánchez. Por el contrario, tuvo la pelota, profundizó cuando había que hacerlo, lateralizó cuando había que hacerlo y se apoyó con los defensores o hasta con su arquero cuando había que hacerlo. El fútbol se juega en 360 grados y no solamente hacia adelante ni solamente hacia los lados. Y Pipe Gutiérrez, si bien no tiene el carácter de Arturo Vidal, por ejemplo, o de Alexis Sánchez, sí es un jugador muy criterioso para manejar los tiempos de un partido y saber con quiénes compartir el balón cuando corresponde, dependiendo de los distintos momentos de un partido. Me parece en ese sentido que Pizzi tiene que trabajar, reforzar no solo la personalidad de este volante, sino también de todos los compañeros que estén junto a él en el medio campo de la selección chilena, para que el Pipe efectivamente pueda ser no solamente un jugador más en este 11, sino un jugador primordial, como lo es, por ejemplo, hasta el día de hoy, Charles Aranguis, uno de los grandes ausentes y que probablemente debiera volver en la próxima fecha clasificatoria en esta posición que ocupa hoy día Felipe Gutiérrez. Matías, y se notó mucho en el primer tiempo cuando Chile trataba de salir desde atrás y la línea de defensa se saltaba el medio campo. Ahí uno esperaba que el Pipe Gutiérrez de alguna manera comandara esa salida más criteriosa. Exactamente. Felipe Gutiérrez hoy por hoy en este esquema muy tradicional en el fútbol moderno, que habla de 4 defensores, 4 volantes, un creador y un centro delantero, generalmente hay un volante que termina siendo el mixto. En Chile, que estábamos acostumbrados durante largos años y de forma muy exitosa a tener a Marcelo Díaz y Charles Aranguis en esta posición, y más adelante a jugadores como Valdivia y Arturo Vidal, hoy esos jugadores estaban ausentes por suspensiones, por lesiones, etc. Y Felipe Gutiérrez, que tal vez va a ser reemplazado por estos jugadores que mencionamos recién, efectivamente con una cuota más de confianza del entrenador y de personalidad del mismo, que ya no es un jugador juvenil, precisamente podría ser una carta sumamente válida de reemplazo ante ausencias de jugadores precisamente como Valdivia, como Aranguis o como Marcelo Díaz, en el caso que se repitan las ausencias de esos jugadores como nos ocurrió en esta doble fecha eliminatoria. Vamos ahora con Arturo Vidal, lo que hablábamos hace un rato. Importantísimo una vez más en el resultado final del partido. 2 goles que no solamente ubican a Chile nuevamente en zona directa de clasificación al Mundial de Rusia, sino que efectivamente en el segundo tiempo Arturo Vidal en un partido de menos a más logró demostrar en cancha, donde corresponde, y con argumentos futbolísticos y no extrafutbolísticos como también nos tienen acostumbrados, en la real valía que lo tienen hoy día defendiendo a uno de los grandes clubes del concierto del fútbol mundial. Aportó con 2 goles, en muchas ocasiones llegó hasta el borde del área, habilitando a sus compañeros como por ejemplo Alexis Sánchez, que lo dejó en 2 ocasiones solo frente al arco defendido por Contreras, convirtió 2 goles, también quitó bastantes balones, corrió mucho Arturo Vidal. Pero insisto, el tema del cabronazgo, que es muy distinto, y marca un poco la historia del fútbol chileno a nivel mundial en más de 100 años de historia, es algo que Arturo Vidal todavía tiene por mejorar. Vidal aún no toca techo en su carrera, aún tiene mucho por crecer. Y si bien en el plano técnico y físico está en un nivel superlativo, en el plano psicológico, que es donde un líder, un referente de esta selección tiene que destacar, tiene mucho por crecer, como precisamente lo hicieron jugadores como Gary Medel durante la última década.
Un jugador que nos tenía sumamente acostumbrado a los conflictos dentro y fuera de la cancha, a expulsiones estúpidas, agresiones a los rivales, escupos, discusiones con los árbitros. Y hoy por hoy no solamente prácticamente no convierte faltas, sino que es un líder innato en esta selección, reconocido no solamente por los distintos cuerpos técnicos, sino por el hincha en general. ¿Y eso qué le valió? Ser hoy el capitán de la selección chilena. Más claro, echarle agua. Vamos a las orillas. Sector derecho, comienzo del partido, Fabián Orellana, una de las funciones que también cumplió el otro día frente a la selección argentina, pero obviamente en un contexto distinto. Venezuela no tiene los jugadores que tiene Argentina. Venezuela jugaba de local, en una cancha pésima, muy distinta a la del Estadio Nacional de Chile, y con la obligación y la presión total de salir a buscar un resultado positivo ante nuestra selección. En ese sentido, el talentoso jugador del Celta de Vigo contó con espacios, más en el segundo que en el primer tiempo. En muchas ocasiones, efectivamente, no tomó muy buenas decisiones y por lo mismo no fue tan relevante, excepto en el tercer gol que fue convertido por Arturo Vidal, donde el jugador precisamente formado en Audax Italiano dejó solo a Arturo Vidal, pero en general cometió bastantes imprecisiones en el pase final. Claramente, Orellana, como reconocimos el otro día posterior al encuentro frente a Argentina, es el jugador que normalmente debiera ser la banca o el suplente de Jorge Valdivia, quien sí tiene el talento no solamente para poner ese último pase entre líneas y habilitar a sus compañeros, sino que tiene la precisión y la jerarquía para manejar los distintos momentos del partido. Algo que ya dijimos que no tienen, por ejemplo, jugadores el día de hoy como Felipe Gutiérrez, ni el mismo Arturo Vidal, ni Fabián Orellana. Ante una selección muy débil como la venezolana, me parece que era una carta más que adecuada para ser titular en este partido. De hecho, nosotros el otro día mismo, cuando recomendamos una formación a Juan Antonio Pizzi, nos jugamos por Orellana, y en ese sentido creo que la suma y resta de este jugador fue bastante positiva, y como lo dijimos, como gran parte del plantel de la selección chilena que disputó este partido en Barinas, fue de menos a más, y en el segundo tiempo logró ser desequilibrante en el marcador. Y por el sector izquierdo, Alexis Sánchez, que a medida que fueron pasando los minutos del primer tiempo, debido a una indicación de Juan Antonio Pizzi, cambió de lado con Orellana, pasó Orellana como puntero izquierdo y Alexis Sánchez por el sector derecho, y el partido del tocopillano fue bastante peculiar. El otro día ante Argentina definitivamente no fue su gran partido. Alexis Sánchez en el Arsenal, en el mismo Barcelona anteriormente, y en la selección chilena con Sampaoli y ahora con Pizzi, ha demostrado que no reúne las condiciones necesarias o suficientes para ser el exclusivo 9 de la selección chilena. Lo suyo, desde las selecciones juveniles, siempre ha sido por las orillas. Y lo dijimos el otro día, es famosa a nivel mundial. Por algo clubes como el Udinese y la Juventus se fijaron en Mauricio Isla y Alexis Sánchez al mismo tiempo para comprarlos y que ambos pudieran demostrar todo su talento y sus condiciones en ese club por la banda derecha. El día de hoy, como decíamos, partió Alexis Sánchez por el sector izquierdo, a los pocos minutos se cambió al sector derecho y su labor, al igual que el otro día frente a Argentina, y diferencia de gran parte de sus compañeros, no fue de menos a más. Fue bastante pareja, pero rayando lo malito, lo mediocre. Muy impreciso Alexis Sánchez. Muy impreciso Alexis Sánchez. Si bien no se vio entrometiéndose en las labores del otro día, como lo hizo en muchas ocasiones, que vino a meterse al medio campo, a recuperar balones, a cometer faltas, a tomar el balón e irse para adelante y chocar con los jugadores argentinos. No, hoy sí se quedó más en el frente de ataque, precisamente porque aquí tenía otro cabrón, Arturo Vidal. Entonces Alexis se quedó en la orilla derecha, se quedó en la orilla izquierda, de acuerdo a lo que fue disponiendo Juan Antonio Pizzi, pero su labor siempre individualista, siempre haciendo una de más, en la suma y resta terminó más perjudicando que beneficiando a Chile. Porque Chile, luego de la media hora del primer tiempo, como ya dijimos, cuando logró hacerse dueño de gran parte de la posesión del balón y de las principales acciones de riesgo en el arco venezolano, los pocos jugadores, por no decir el único, que perdía balones una y otra vez, cada vez que Chile lograba atravesar la línea de la mitad de campo, era Alexis Sánchez. Lo que significaba que nuevamente Chile quedara descompensado, que sus centrales y sus laterales tuvieran que correr hacia su propio arco rápidamente, el Gato Silva generalmente reinsertarse atrás, y eso generaba, ante un cuadro muy débil como Venezuela, igual generaba que Chile perdiera la posesión y la posición ventajosa para generar riesgo en el arco rival.
Y en ese sentido, doble tarea para Pizzi, así como hablamos de manejar algo inmanejable para muchos otros entrenadores, como la personalidad de Arturo Vidal, también hay que manejar esta ansiedad y sobre todo estas ganas de figurar y de querer hacerlas todas de Alexis Sánchez. Como muy bien lo dijiste tú, César, el otro día, en el Arsenal no la aguantan. Lo sacan. Lo sacan. Y en el Barcelona no solamente lo sacaron, lo vendieron. ¿Por qué en Chile no se puede hacer? Mauricio Pinilla, un retorno por muchos muy esperado. Era una real incógnita ante un cuadro, como hemos dicho durante todo el rato, necesitado de puntos y muy presionado como el venezolano. ¿Cuál podía ser realmente el rendimiento de Mauricio Pinilla en nuestra selección? ¿Cómo respondió? Con 2 goles, el empate y el 2-1 que dio vuelta un marcador y que lo dejó enrielado a favor de La Roja. Muy buen partido de Pinilla, muy buen partido de Pinilla. No fueron tantas las ocasiones de gol que generó Chile. Tal vez incluso puede sonar hasta un poco desmesurado, un poco injusto, un poco exagerado, abultado el 4-1 contra Venezuela. Pero Chile, de las pocas veces que llegó, mató. Y en eso fue fundamental tener un delantero sumamente enchufado y motivado como estuvo Mauricio Pinilla. A pesar de una grave posible lesión que sufrió, como ese golpe contra el suelo en su cabeza, que tal vez en otro tipo de partidos podría haber pedido hasta el cambio, Pinilla no solo siguió en el juego, siguió con la misma motivación, siempre marcando línea de pase, siempre siendo una opción para sus compañeros habilitadores, y tanto en el gol de cabeza como en el gol que convierte en el segundo tiempo, en el 2-1, demostró ser clave y una respuesta, y un problema insoluble para los centrales venezolanos, que poco pudieron hacer, no solo ante Pinilla, sino en general ante la propuesta ofensiva de Chile cuando logró quedarse con el balón. Muy buen partido de Pinilla. Es una incógnita qué es lo que va a pasar en los próximos encuentros, como por ejemplo ante Paraguay de visita, si va a seguir siendo opción para Pizzi en el centro del área o va a volver Sánchez a esta posición, que ya vimos ante Argentina que no fructificó esta apuesta de Juan Antonio Pizzi, o vamos a ver también qué es lo que va a pasar cuando vuelvan, por ejemplo, jugadores como Jorge Valdivia en el medio campo, que probablemente cambien todo el esquema de Chile en la delantera. Me parece que el partido de Pinilla, luego de muchos años, de hecho hoy, 30 de marzo, se cumplían 11 años que Pinilla no marcaba un gol por la selección. Bueno, Pinilla le cayó la boca a muchos y anotó 2 goles importantísimos para que Chile siga teniendo opción camino a Rusia 2018. ¿Sabes lo que es la pena con Mauricio? Que a la edad que tiene ya, con aproximadamente ya los 30 años, juega con una madurez que ojalá se lo hubiéramos visto hace 8, 7 años atrás. Exactamente. No pasa lo mismo con otros jugadores como Jorge Valdivia, que efectivamente recién en la última parte del proceso de Sampaoli pudieron ser un factor relevante y decisivo para que la selección se quedara con su primera Copa Internacional en más de 100 años de historia. Ojalá que Alexis Sánchez y Arturo Vidal, antes de retirarse, pudieran alcanzar la mitad de la madurez que, por ejemplo, tienen jugadores como Gary Medel o Mauricio Pinilla el día de hoy, que calladitos hacen su pega, cumplen y son relevantes en las estadísticas, que es lo que al fin y al cabo va a quedar en la historia en la cancha de Chile. Y eso que Mauricio ahora es más lento que antes, tiene menos explosión, tiene menos físico, pero juega mejor que antes. Exactamente. Y sus compañeros supieron aprovechar precisamente esta motivación de Mauricio, lo buscaron incesantemente desde el sector izquierdo con Bocellur, por ejemplo, con Orellana, con Sánchez, y por el sector derecho también se sumaba Mauricio Isla. Confiaron en él. Pizzi, como nos estuvo acostumbrados, por ejemplo, en Chile, en Santiago Morning, en la Universidad Católica, y luego en sus aventuras en Argentina y en España, le gustan este tipo de centrodelanteros con las características que tiene Mauricio Pinilla e incluso las que tiene Nicolás Castillo, que lo reemplazó durante el segundo tiempo. De continuar el proceso de Pizzi, va a ser normal ver a estos jugadores probablemente siendo titulares en la selección. Pero vamos a ver, como ya decíamos anteriormente, de qué forma va a ser capaz de manejar las pataletas, las rabietas de jugadores tal vez como Alexis Sánchez, que no le gusta este sistema de juego en el cual pierde protagonismo el tocopillano. Es un gran desafío que vamos a ver en los próximos meses, ya con más tiempo, cómo va a manejar el técnico argentino este potencial conflicto que tiene en la selección hace ya bastante tiempo. Matías, ¿cuáles fueron las claves del triunfo chileno? César, primero que nada, la gran clave que hay que reconocer, que no le quita méritos a la victoria del cuadro chileno, es el pobre desempeño de Venezuela.
si estamos hablando de un deporte colectivo, pero también de oposición, hay que reconocer cuánto es la propuesta del rival. El otro día felicitamos y reconocimos que lo que hizo Argentina durante gran parte del compromiso, siendo capaz no solo de dar vuelta a un resultado que tempranamente le fue desfavorable, sino controlando gran parte de las acciones del partido y recibiendo poco y nada peligro en su área debido al manejo de balón que tuvieron los jugadores trasandinos en el Estadio Nacional, fue muy parecido a lo que logró hacer Chile el día de hoy. Y no solo con el marcador a favor. Chile, cuando estuvo en inferioridad de 1-0 luego del gol de Otero para Venezuela, en ningún momento, una vez que superó la media hora y logró frenar el ímpetu de los venezolanos, se apresuró y empezaron, como dijimos anteriormente, a mostrarse rendimientos en alza, como los de Arturo Vidal, como los de Felipe Gutiérrez, como los de Silva en recuperación, como de los laterales poco a poco pasando cada vez más en ofensiva, como lo de Isla y lo de Bocellur, y que hablar obviamente del desequilibrio que generaban en la última línea ofensiva Pinilla, Sánchez y Orellana. En ese contexto, el muy débil planteamiento de Venezuela, una selección que ya en la sexta fecha huele a gladiolos, como se dice acá en Chile, por tener solo un punto y encontrarse muy alejada de los cuadros que lideran la clasificación, me parece que Chile impuso sus términos ante una selección que dio todas las licencias que Chile necesitaba, dio los espacios, bajó su intensidad de juego, los goles de Pinilla, tanto el del empate como el del 2-1 golpearon anímicamente a los venezolanos, que tal vez están concentrados más en sus líos internos, tanto a nivel de federación como de país, y anímicamente y tácticamente en el partido fue muy poco lo que pudieron ofrecer como resistencia una vez que Chile logró pasar arriba en el resultado. En ese sentido, la primera gran clave es el pobre rendimiento de Venezuela, que lo poco y nada que pudo hacer en materia ofensiva fueron algunas apariciones individuales del buen volante Otero, que actualmente milita en la Liga Chilena en Huachipato y que quién sabe cuánto tiempo más le quedará acá, porque no solamente en la selección venezolana es un jugador líder, sino también lo es en nuestra liga local. El resto del partido muy bajo lo de sus compañeros, tanto en el centro del campo, la saga muy vulnerable, no por eso, o sea, obviamente por eso recibió 4 goles y pudo haber recibido por lo menos 1 o 2 más, y lo de Joseph Martínez en delantera también fue muy pobre. Esa es la primera gran clave de este partido. Y la segunda gran clave es lo que ofreció Chile. Como dijimos, de menos a más, uno de los principales aspectos que podemos recalcar a nivel global fue que Chile, independiente del cambio de técnico, independiente de la ausencia de jugadores muy importantes como Valdivia, como Aranguis, como Marcelo Díaz, como Eduardo Vargas, uno de los goleadores de los últimos años de la selección chilena, igual se las arregló tanto para imponerse en el marcador con contundencia y apropiándose de las acciones del juego, tanto en la posesión como en el control de los tiempos del partido. En ese sentido, es muy positivo lo que espera Chile de lograr mantener tanto esa actitud como esa jerarquía y esa estrategia de juego, poder cuajarla en cancha con rendimientos individuales y colectivos. Chile logró efectivamente imponerse ante Venezuela, no solamente por la jerarquía de sus jugadores y por el currículum que traen ellos de ser, por ejemplo, los últimos campeones de la Copa América, ante un nuevo proceso técnico, que comenzaba con muchas dudas ante grandes ausencias y ante el poco tiempo que trabajaron, los jugadores pusieron de su parte, lograron mantener básicamente una propuesta de juego en la cual Chile es protagonista, sale a buscar independiente de la cancha y del rival de turno, y eso es sumamente rescatable y da esperanzas para que en el futuro Chile pueda seguir en zona de clasificación mundialista camino a Rusia como lo está el día de hoy. ¿Quién creen ustedes que fue la gran figura de este partido? Los invitamos a dejar sus respuestas y sus comentarios. Recuerden, si les gustó este video, denle un me gusta y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto, adiós.